¿Y si te dijera que algunas imágenes del pasado recién salidas a la luz podrían reescribir lo que creíamos saber, desde agua descubierta en la cara iluminada de la luna hasta eventos ocultos durante décadas? Hoy exploramos 20 fotografías históricas recién desclasificadas que han dejado a los expertos sin palabras. Número 20. Pirámides lunares. El enigma de las pirámides de Egipto ha fascinado a la gente durante siglos, dando lugar a innumerables teorías sobre su origen. Pero, ¿y si las respuestas no se encuentran en la Tierra, sino en nuestra lejana Luna? Recientemente, imágenes de alta resolución tomadas por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA reavivaron la atención sobre esta idea. Encontraron agua en la cara iluminada de la Luna. Entre estas fotos, algo llamó la atención de los teóricos de la conspiración: una estructura similar a una pirámide dentro de un gran cráter. Este descubrimiento desató el debate entre los entusiastas de los ovnis. Scott C. Waring, un autoproclamado experto, sugiere que esta pirámide podría ser evidencia de presencia extraterrestre en la Luna, posiblemente vinculada a los constructores de las antiguas pirámides egipcias. ¿Podrían extraterrestres lunares haber visitado la Tierra en un pasado lejano? Esta teoría no es del todo nueva. En 1972, una fotografía de la misión Apolo 17 generó afirmaciones similares, mostrando lo que parecía ser una estructura negra similar a una pirámide en la Luna. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la imagen era simplemente una foto de mala calidad del suelo del explorador lunar. ¿Son reales estas pirámides lunares? El misterio sigue sin resolverse. Número 19. Fresno Nightcrawler. El Fresno Nightcrawler causó sensación por primera vez en 2007, intrigando al público con su inquietante apariencia. Un par de pantalones blancos fantasmales que se movían. El extraño avistamiento comenzó con un perro inquieto que ladraba todas las noches, lo que llevó a José, propietario de una casa en Fresno, a instalar cámaras de vigilancia. Lo que descubrió fue algo que no pudo explicar. Un video muestra extrañas figuras blancas deslizándose por su patio como si fueran pantalones flotando en el aire. José envió las imágenes a Víctor Camacho, un investigador paranormal conocido por su programa Los Desvelados. A pesar de su investigación, no surgieron respuestas claras. En 2011, las cámaras de vigilancia del Parque Nacional de Yosemite captaron un espectáculo similar. Más figuras parecidas a pantalones moviéndose por el terreno. Las teorías sobre la lombriz nocturna van desde engaños digitales hasta fenómenos paranormales. Algunos creen que estos extraños seres podrían incluso ser extraterrestres, mientras que otros los relacionan con mitos nativos americanos. Sin embargo, la verdad sobre la lombriz nocturna de Fresno sigue siendo esquiva, dejando más preguntas que respuestas. Número 18. Imágenes del SS Watertown. En 1925, dos marineros del SS Watertown, James Courtney y Michael Meehan, murieron trágicamente. La tripulación comenzó a reportar apariciones de sus rostros fantasmales nadando junto al barco. El capitán, buscando pruebas, tomó varias fotografías. La sexta capturó los rostros de los marineros. Años después, el investigador Blake Smith encontró la foto original en una revista de los años 30. Aunque un análisis fotográfico inicial sugirió manipulación, Smith más tarde descubrió documentos que confirmaban las muertes y una versión sin modificar de la foto, donde los rostros aparecían entre la niebla marina. El caso sigue sin resolverse. ¿Fue una elaborada broma o un fenómeno paranormal? Número 17. Monstruo marino de la isla Hook. En la década de 1960, las aguas de la isla Hook en Queensland, Australia, se convirtieron en el escenario de un extraño misterio que aún hoy fascina. La extraña criatura, apodada el monstruo marino de la isla Hook, emergió en diciembre de 1964, cuando el aventurero francés Robert Le Serrec y su familia se embarcaron en una expedición. Ansiosos por explorar las aguas de la bahía de Stonehaven en su nuevo barco, el 12 de diciembre la señora Le Serrec avistó algo inusual bajo la superficie. Al principio, pensaron que podría ser una criatura muerta, dado su enorme tamaño, pero al observarla más de cerca, la criatura cobró vida. Se parecía a un renacuajo gigante con características extrañas, como ojos en la parte superior de la cabeza y sin aletas visibles. Al acercarse,
La criatura abrió las fauces, lo que provocó que la familia Leserrec se retirara a su barco presa del pánico. Lograron fotografiar a la criatura antes de que desapareciera en las profundidades. Aunque el tamaño y las extrañas características de la criatura fueron captados en película, los escépticos han propuesto varias explicaciones. Algunos sugieren que se trataba de una enorme anguila de pantano, mientras que otros creen que podría haber sido un objeto artificial. Sin embargo, a pesar de la poca tecnología de la época, muchos dudan de la validez de estas teorías. El investigador Darren Nisha realizó posteriormente un análisis y concluyó que la grabación era un engaño, citando como prueba las intenciones de viaje previas de Leserreque y la naturaleza poco clara de la película. A pesar de estas teorías, la verdadera identidad de la criatura sigue siendo un misterio. Número 16. La fotografía de la familia Cooper. Es una imagen escalofriante vista por primera vez en 2009 que ha atormentado a los usuarios de Internet durante años. La fotografía, tomada durante un momento familiar aparentemente inocente en Texas, captura un instante escalofriante. Al dispararse el obturador, una figura inquietante pareció caer del techo, provocando escalofríos a todos los que la vieron. Este inquietante momento salió a la luz cuando la familia, recién mudada a su nuevo hogar, se tomó una foto para conmemorar la ocasión. La imagen rápidamente captó la atención, convirtiéndose en un inquietante fenómeno en Internet. En 2013, surgieron más detalles sobre la foto, revelando que la familia que aparecía en ella era en realidad la familia Cooper, no la familia Cooper, como se creía inicialmente. Robert Capierd, uno de los niños que aparecían en la foto, aclaró la confusión. Una investigación posterior de Mick West reveló que la foto había sido manipulada. Surgió una segunda foto inalterada, de la misma época, que mostraba a la familia en una instantánea más típica. La imagen alterada había sido manipulada para añadir la misteriosa figura, que parecía colgar del techo en una pose antinatural. Posteriormente se especuló que la inquietante figura era una bailarina que había sido fotografiada durante un evento publicitario. Al caer vestida con ropa informal, esta teoría ayudó a explicar la extraña posición de la figura y la ubicación del collar. Sin embargo, el verdadero origen de la fotografía manipulada sigue siendo difícil de alcanzar, y la pregunta de cómo el nombre Cooper quedó vinculado a la imagen años después de que se compartiera por primera vez en línea continúa desconcertando a quienes investigan este extraño e inquietante misterio. Número 15. Las líneas de Nazca. Son uno de los misterios más fascinantes del Perú. Con una superficie de 240 kilómetros cuadrados en Nazca, estos enormes geoglifos grabados en la tierra representan una gran variedad de criaturas, desde arañas y monos hasta colibríes, lagartos, pelícanos e incluso una aterradora orca. Las líneas también incluyen patrones como espirales, triángulos y formas geométricas complejas, así como representaciones de plantas y seres míticos. El origen de estas marcas se remonta a alrededor del año 500 a.C., y se cree que la mayoría fueron creadas por la cultura nazca. Los nazca, hábiles ingenieros, podrían haber utilizado estas líneas para fines de riego, lo que les permitió prosperar en el árido entorno del desierto. El antiguo pueblo de Cahuache, que domina las líneas, contiene más de 40 montículos y pirámides. Para aumentar la intriga, el primer descubrimiento registrado de las líneas de Nazca se produjo en 1927 por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe. Sin embargo, no fue hasta la década de 1930, con la llegada de los viajes aéreos, que su verdadera escala y misterio se hicieron ampliamente conocidos. Si bien las líneas se observan mejor desde el aire, las observaciones a nivel del suelo también han arrojado resultados curiosos. Hasta el día de hoy, el significado de estos geoglifos sigue siendo incierto. Diversas teorías sugieren que podrían estar relacionados con constelaciones utilizadas como rutas de peregrinación o vinculados a rituales acuáticos. A pesar de la falta de registros escritos de la civilización nazca, estos antiguos símbolos siguen fascinando, planteando un misterio persistente sobre su verdadero propósito. Número 14. Luces de Hessdalen. Desde 1930, misteriosas luces aparecen en el cielo nocturno del valle de Hessdalen, Noruega. Estas esferas brillantes han sido objeto de numerosos estudios científicos,
incluyendo una investigación por Erling Strand y el Instituto Noruego de Estudios de Defensa, quienes utilizaron radares y contadores Geiger para monitorearlas desde un observatorio especializado. Las luces varían en comportamiento. Algunas se mueven lentamente, otras rápidamente en direcciones aleatorias. Su duración oscila entre segundos y horas, con un tamaño comparable al de un automóvil. Entre las teorías propuestas, destacan la desintegración del radón atmosférico y una posible reacción electroquímica natural del valle, debido a sus rocas ricas en zinc, hierro y cobre. Sin embargo, el fenómeno sigue sin explicación definitiva. Número 13. La Dama Morena de Rainham Hall. La Dama Morena de Rainham Hall es una de las historias de fantasmas más famosas del mundo. La historia comienza con Dorothy Walpole, una mujer georgiana cuya vida estuvo marcada por el escándalo y el misterio. Tras un controvertido romance y un eventual matrimonio con un viudo mayor, la vida de Dorothy terminó abruptamente a los 40 años. Su muerte estuvo rodeada de sospechas, y se decía que su espíritu inquieto rondaba el Gran Rainham Hall en Norfolk, Inglaterra. En 1936, más de 200 años después de su fallecimiento, se tomó una fotografía inquietante en el salón que mostraba una figura fantasmal bajando las escaleras, una visión que se convertiría en una de las imágenes más impactantes de una aparición espectral jamás capturada. A lo largo de los años, han surgido numerosas afirmaciones paranormales sobre la Dama de Brown, pero una investigación de 70 años dirigida por el experto en fenómenos paranormales, Alan Murty, reveló algunos detalles sorprendentes. Si bien la fotografía de la Dama de Brown se había vuelto icónica, Murty descubrió que un análisis de la Sociedad para la Investigación Psíquica había determinado que la imagen fantasmal podría haber sido causada por la luz reflejada en la placa fotográfica. Esta explicación, sin embargo, no ha mermado la leyenda de la Dama de Brown. Siguen circulando historias sobre su reaparición y muchos aún creen que su espíritu ronda por los pasillos de Rainham. Ya sea que la figura de la fotografía sea realmente Dorothy Walpole o un simple efecto de luz, la Dama de Brown sigue siendo uno de los misterios más persistentes del mundo de lo sobrenatural. Número 12. La cara en Marte. En 1976, la misión Viking 1 de la NASA fotografió en Marte lo que parecía un rostro humanoide gigante tallado en la superficie. Ubicada en Sidonia, esta formación despertó especulaciones sobre civilizaciones extraterrestres. La NASA la describió como una formación rocosa natural, pero captó la fascinación pública. En 1998, nuevas imágenes de alta resolución del Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Express confirmaron que era una ilusión óptica visible solo bajo cierta iluminación solar. La formación, localizada entre tierras altas y llanuras del norte, probablemente se formó por erosión natural y deslizamientos. Aunque el misterio está mayormente resuelto, sigue alimentando teorías sobre vida extraterrestre en Marte. Número 11. Virgen con Santa Giovannina en el corazón de Florencia. La pintura de la Virgen con Santa Giovannina se ha convertido en un tema de intriga para visitantes y aficionados al arte. Toda esta obra de arte, creada por el artista del siglo XV Domenico Ghirlandaio, fue descubierta en la colección Loser del Palazzo Vecchio. Representa a la Virgen con Santa Giovannina, pero lo que más llama la atención es un objeto inusual que flota en el cielo sobre ellas. La pintura formaba parte del legado Loser, una colección de más de 30 obras de arte y antigüedades donadas a Florencia por el coleccionista estadounidense Charles Alexander Loser en 1928. El legado Loser, que ahora se encuentra a pocos pasos del Ponte Vecchio, ha sido cuidadosamente preservado por la Asociación Charles Loser en colaboración con los museos cívicos florentinos. Si bien muchos historiadores del arte atribuyen la pieza a Ghirlandaio, es el peculiar objeto flotante en el cielo lo que ha suscitado acalorados debates. Los teóricos de la extraterrestre han sugerido que el objeto podría ser una nave extraterrestre, con rayos de luz que emanan de ella, similar a un platillo volante. La figura debajo, que parece mirar fijamente al objeto mientras un perro ladra, no hace más que aumentar el misterio. Algunos interpretan el objeto como símbolo de una presencia divina o celestial, quizás un ángel o una estrella, especialmente con la estrella de la Natividad claramente visible a la izquierda de la Virgen.
Otros especulan que podría ser un emblema cristiano olvidado hace mucho tiempo. Si este objeto representa una nave espacial extraterrestre, un ser etéreo o un símbolo religioso, sigue siendo un tema de gran debate. El verdadero significado del objeto en la pintura sigue siendo motivo de fascinación para quienes lo contemplan. Número 10. Círculos de hadas. En las profundidades del desierto del Namib, un extraño fenómeno natural que ha desconcertado a científicos y lugareños durante décadas. Los círculos de hadas, estas áreas áridas y circulares de tierra rodeadas de pasto seco, han desconcertado a geólogos y ecologistas. Inicialmente, se sugirieron varias explicaciones, desde la actividad de las termitas hasta la interferencia extraterrestre. Sin embargo, la verdadera explicación radica en las fascinantes formas de supervivencia de la naturaleza. Stefan Getzen, ecólogo del desierto, realizó un extenso estudio durante 3 años, recopilando datos sobre la humedad del suelo y muestras de pasto. Sus hallazgos revelaron que la competencia por el agua entre las plantas en este entorno hostil condujo a la formación de estos círculos. Las plantas en los bordes de los círculos desarrollaron raíces más largas, lo que les permitió retener el agua con mayor eficacia, dejando el centro seco y estéril. La forma circular es, en realidad, un diseño estratégico para reducir la competencia por el agua, lo que la convierte en un mecanismo de supervivencia altamente eficiente. Este patrón, conocido como patrón de gira, es una disposición matemáticamente inteligente que optimiza los recursos. Sorprendentemente, estos círculos de hadas no son exclusivos de Namibia. También se han descubierto en el interior de Australia, lo que sugiere que la naturaleza tiene sus propios métodos para resolver el problema de la competencia por los recursos en entornos áridos. Si bien ahora se comprenden mejor los orígenes de los círculos, siguen inspirando asombro y admiración, recordando que la naturaleza a menudo esconde sus secretos más extraordinarios bajo la superficie. Número 9. El hombre levitando. En el reino del misticismo y la ilusión. Colin Evans se hizo famoso por afirmar poseer el poder de la levitación. Sus actuaciones cautivaron a grandes audiencias, especialmente durante la década de 1930, cuando parecía flotar sobre el suelo, para asombro de los espectadores. Evans, autoproclamado espiritista, celebraba sesiones espiritistas en salas con poca luz, a menudo en completa oscuridad, para comunicarse con los espíritus. Estas sesiones estaban envueltas en misterio, y Evans realizaba asombrosas proezas de levitación que parecían desafiar las leyes de la física. Uno de sus actos más famosos tuvo lugar en 1937, cuando se le tomó una fotografía con flash en la que aparecía levitando en el Wortley Hall de Londres. La imagen mostraba a Evans flotando en el aire, y por un momento pareció como si hubiera accedido a una fuerza sobrenatural. Sin embargo, un examen más detenido de la fotografía reveló un detalle curioso. La mano izquierda de Evans sujetaba un cable y sus pies se veían borrosos, lo que sugería que no estaba levitando, sino usando un truco para crear la ilusión de volar. El truco de Evans fue finalmente descubierto durante una actuación pública en Regent's Park, donde el público se mostró hostil, obligándolo a devolver el dinero. Tras la exposición de sus métodos, poco se sabe sobre la vida posterior de Evans, pero sus acrobacias dejaron una huella imborrable en el mundo del espiritismo y la ilusión, planteando interrogantes sobre la delgada línea entre el engaño y la creencia. Número 8. Bolas de fuego. Naga del río Mekong. Cada año, en noches específicas de octubre y noviembre, se produce un fenómeno inquietante a lo largo del río Mekong, en Tailandia. Las bolas de fuego. Naga. Estos orbes rojos brillantes se disparan desde la superficie del río, elevándose hasta 180 metros antes de desaparecer en el cielo nocturno. Los lugareños se refieren a estas misteriosas luces como las luces del Mekong o las bolas de fuego danzantes de los Naga, y han sido objeto de fascinación durante siglos. Los testigos las describen como orbes carmesí que aparecen en grandes cantidades, a veces miles. Si bien se desconoce la verdadera causa de estas bolas de fuego, existen varias teorías científicas. Algunas sugieren que las luces se deben a la ignición del gas metano, que se acumula bajo la superficie del río, debido a la descomposición de materia orgánica. Al mezclarse este gas con oxígeno, podría crear las bolas de fuego.
Otra teoría propone que las luces son el resultado del gas fosfina, que se forma en las zonas pantanosas del río y entra en combustión al exponerse al aire. Teorías más especulativas sugieren que el fenómeno podría deberse a esferas de plasma, esferas generadas por descargas de electricidad superficial. Las bolas de fuego de los Naga tienen un gran significado cultural para los habitantes de la región, quienes las asocian con el mítico Naga, una criatura con forma de serpiente que se cree que habita en el lecho del río. Según la leyenda local, el Naga emerge de su hogar acuático para honrar el regreso de Buda durante la cuaresma budista anual. Las bolas de fuego se consideran una ofrenda divina creada por el Naga como símbolo de respeto. A pesar de diversas teorías y explicaciones, las bolas de fuego del Naga siguen siendo uno de los misterios más fascinantes del mundo natural. Número 7. Astronauta de Solway. En 1964, Jim Templeton, bombero de Carlisle, capturó sin saberlo una extraordinaria fotografía de su hija Elizabeth durante su visita a Burgmarsh, en Cumbria. Lo que parecía una salida familiar normal, pronto se convertiría en un misterio que cautivó al mundo. Cuando Templeton reveló la imagen, observó una extraña figura de pie detrás de Elizabeth. Vestida con un traje blanco, casco y visera oscura, parecía un astronauta. Para gran entusiasmo de los entusiastas de los ovnis, Templeton insistió en que ni él, ni su hija, ni su esposa habían visto a nadie más ese día. La fotografía generó una intensa cobertura mediática, con algunos especulando que se trataba de una aparición fantasmal, mientras que otros la atribuyeron a las supuestas habilidades psíquicas del fotógrafo. El misterio se agravó cuando Templeton informó que dos hombres vestidos de negro, identificados únicamente como los números 9 y 11, lo visitaron para preguntarle sobre la foto. Para agravar el misterio, se estableció una conexión entre la fotografía y un incidente relacionado con el lanzamiento de un misil Blue Streak en Australia Meridional. Técnicos de allí informaron haber visto dos figuras similares a la de la imagen de Templeton cerca del campo de tiro. A pesar de diversas investigaciones, expertos, incluido el Dr. David Clark, han puesto en duda estas afirmaciones, sugiriendo que la figura probablemente fuera un destello de lente o una ilusión óptica causada por la iluminación de la fotografía. Si bien persiste el escepticismo, el astronauta de Solway sigue siendo un enigma peculiar y sin resolver, lo que lleva a la gente a preguntarse si la fotografía realmente capturó a un visitante extraterrestre o si existe otra explicación aún por descubrir. Número 6. Huella de pie grande. En 1976, Peter Byrne se embarcó en una misión para descubrir la verdad sobre la legendaria criatura conocida como Pie Grande. Como director del Centro de Información y Exhibición de Pie Grande en Oregón, conocía bien las historias que rodeaban a este escurridizo ser. Acompañado por dos colegas del Servicio Forestal de Estados Unidos, Byrne se adentró en los bosques del noroeste del Pacífico en busca de pruebas. No tardó mucho en encontrar algo verdaderamente inusual. Un mechón de pelo y un fragmento de piel a una altura de entre 1 metro y 1,5 metros del suelo sugerían la presencia de una criatura mucho más grande que cualquier animal conocido. Byrne envió las muestras al FBI para su análisis, con la esperanza de descubrir algo definitivo. Tras una larga espera, el FBI confirmó que el pelo provenía de la familia de los ciervos, una conclusión decepcionante para Byrne, quien esperaba pruebas más concluyentes de la existencia de Pie Grande. Sin embargo, el misterio se acentuó cuando el equipo encontró cerca una huella de casi 43 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho, una huella inusualmente grande que no podía atribuirse fácilmente a un animal conocido. Aunque el FBI descartó las muestras de pelo, la enorme huella sigue sin explicación. El misterio de Pie Grande sigue fascinando y provocando debate entre criptozoólogos y escépticos. A pesar de los contratiempos, Byrne y otros persisten en la búsqueda de la criatura, con la esperanza de algún día proporcionar evidencia irrefutable de la existencia de Pie Grande. Número 5. El satélite Black Knight es uno de los misterios más persistentes del espacio. Este enigmático objeto, que se dio a conocer por primera vez en 1998, fue fotografiado por astronautas durante la misión de la NASA a la Estación Espacial Internacional. La imagen mostraba un extraño objeto orbitando la Tierra, que la NASA inicialmente descartó como una manta térmica incontrolable, un trozo de basura espacial. Sin embargo,
Algunos creyeron que era mucho más significativo, un artefacto alienígena de 13.000 años de antigüedad, un satélite enviado por extraterrestres para monitorear a la humanidad. La idea cobró mayor impulso debido a las afirmaciones de Nikola Tesla, a principios del siglo XX, de haber interceptado misteriosas señales de radio del espacio durante sus experimentos en Colorado Springs. Tesla creía que estas señales eran intentos de comunicación de civilizaciones de otro mundo. Más tarde, en 1927, el operador de radio Jürgen Hals reportó ecos extraños durante sus transmisiones que confundió con señales extraterrestres. Investigaciones contemporáneas han revelado que se trataba de fenómenos de radio naturales llamados ecos de larga duración, causados por señales que rebotaban en las capas ionizadas de la atmósfera. El misterio se agravó en 1960, cuando la Marina de los Estados Unidos descubrió un objeto no identificado en órbita, que finalmente se identificó como el satélite Discoverer 5. A pesar de esta teoría de la conspiración, los teóricos de la conspiración siguen señalando al satélite Black Knight como prueba de la participación extraterrestre en las actividades espaciales de la Tierra. Es probable que la historia sea una red de eventos no relacionados, pero el objeto sigue cautivando la imaginación de quienes creen que podría ser una reliquia extraterrestre. Número 4. El fantasma de Freddie Jackson. La historia de Freddie Jackson, piloto de la RAF de la Primera Guerra Mundial, es una de las historias de fantasmas más cautivadoras de la historia militar. En 1975, Sir Victor Goddard, oficial de la RAF, reveló una fotografía tomada durante la guerra que mostraba a un grupo de pilotos en la estación de entrenamiento del HMS Daedalus. En la imagen, entre los hombres vivos, parecía haber una figura fantasmal. Esta inquietante aparición, de pie justo detrás del grupo, parecía ser nada menos que Freddie Jackson, quien había fallecido trágicamente pocos días antes de que se tomara la foto. Jackson falleció en un accidente al cruzarse accidentalmente en la trayectoria de la hélice de un avión. Su muerte fue prematura y el escuadrón quedó devastado. Al revelar la foto, los miembros del escuadrón identificaron a la figura que apareció como el propio Jackson. A pesar de su ausencia del mundo de los vivos, la figura fantasmal destacaba por su debilidad, su ausencia de gorra militar como los demás y su aparente inconsciencia de su propia muerte. La fotografía se hizo famosa, desatando especulaciones sobre si se trataba de una broma, un truco de la cámara, o si realmente se trataba del espíritu de Freddie Jackson, regresando para reunirse con sus camaradas. El misterio que rodea la imagen perdura, y muchos se preguntan si el piloto fantasmal seguía velando por sus compañeros de escuadrón, incluso después de su muerte. Número 3. Cráneo de pie grande en Marte. Una impactante imagen capturada por el rover Curiosity de la NASA en Marte ha intrigado a los entusiastas de los ovnis, quienes se preguntan si Pie Grande podría haber viajado al planeta rojo. En mayo, se fotografió un peculiar objeto en la superficie marciana. Con algunas mejoras y ajustes de sombras, se hizo visible la forma de lo que parece ser una calavera. El cráneo parece tener ojos, nariz y una mandíbula bien formada, similar a la de un humano o incluso a la de un pie grande. Este descubrimiento desató rápidamente una intensa especulación, e incluso el usuario de YouTube Paranormal Crucible sugirió que podrían ser los restos de una criatura extraterrestre o un pie grande marciano. Aunque la idea de un pie grande en Marte pueda parecer más bien una trama de ciencia ficción, no es la primera vez que aparecen formaciones tan fascinantes en la superficie marciana. En 1976 se descubrió la famosa cara de Marte, pero posteriormente se reveló que era una formación rocosa natural. Los entusiastas de los ovnis también afirmaron haber avistado otras estructuras intrigantes, como una roca que parecía la estatua de un dios antiguo o formaciones que se asemejan a peces, lo que algunos especularon que podría indicar actividades pesqueras extraterrestres. Estos ejemplos resaltan la tendencia humana a ver formas familiares en entornos desconocidos. Si este cráneo pertenece realmente a un pie grande marciano, es una incógnita, pero la imagen sigue alimentando la curiosidad de quienes se preguntan sobre los misterios del universo. Por ahora, la verdad sigue siendo una incógnita. Número 2. La anomalía del mar Báltico. En 2011, buzos suecos hallaron una formación extraña a 100 metros bajo el mar Báltico.
El objeto de 70 metros de largo generó teorías desde restos de ovnis hasta ciudades sumergidas. Los científicos recolectaron muestras para investigar, pero los resultados fueron menos misteriosos. Los estudios de sonar y geológicos revelaron piedras comunes de la cuenca glacial y rocas basálticas que sugerían actividad volcánica antigua. Aunque la mayoría de expertos lo considera una formación geológica natural, el equipo de Ocean X, sus descubridores, mantiene dudas al reportar fallos en su equipo cerca del objeto. Para algunos, sigue siendo un misterio intrigante más allá de las explicaciones científicas. Número 1. La fotos hipster viajera en el tiempo en 2010. Desató un revuelo en Internet sobre los viajes en el tiempo. La imagen, tomada originalmente para la reapertura del puente South Fork de Canadá, mostraba a un hombre que destacaba entre la multitud por llevar ropa moderna, gafas de sol, una camisa de marca y un cardigan con cremallera. Lo que hizo a esta fotografía especialmente inusual fue que el hombre parecía desafiar la época, ya que parecía fuera de lugar en comparación con las demás personas de la imagen, quienes vestían la vestimenta típica de la década de 1940. Cuando la foto apareció en línea en 2010, rápidamente se le apodó el hipster viajero en el tiempo. La extraña combinación de su apariencia contemporánea y el entorno anticuado dio lugar a especulaciones descabelladas sobre la posibilidad de que se tratara de un viajero en el tiempo atrapado en el pasado. Sin embargo, los escépticos rápidamente señalaron que los elementos de la foto, como las gafas con protectores laterales y la insignia en la camisa, no eran inusuales para la década de 1940. La insignia perteneció a los Montreal Maroons, un equipo de hockey que existió entre 1924 y 1938. Además, la pequeña cámara que sostenía fue vendida por Kodak en 1941, lo que desmintió aún más la teoría del viaje en el tiempo. Si bien la foto inicialmente cautivó la imaginación de muchos, sitios web de verificación de datos como Snopes explicaron que el hombre era simplemente un producto de su época con un estilo distintivo. Si bien el misterio del hipster viajero en el tiempo puede haber sido desmentido, sirve como un peculiar recordatorio de cómo a veces el pasado puede parecer un poco más excéntrico de lo que recordamos. Nos vemos en el próximo.